y Pilar Calvo patrocina este espacio. En esa fundación estás tú, ¿no? Sí. Lo mejor de cada casa. Un saludo muy cordial y bienvenidos. La verdad es que es un placer, como siempre, compartir un tiempo televisivo semanal donde en los tiempos actuales, crispados, marcados por la carestía de la vida, por las convulsiones políticas, por los acontecimientos bélicos, en fin, tener un momento de sosiego sencillamente para hablar, sin protocolo alguno, sin guión previo, pues yo creo que eso es prácticamente un privilegio. Y hoy para mí pues es doblemente gratificante, porque es una persona con la que he trabajado durante mucho tiempo, una persona que nunca ha tenido ni tiene pelos en la lengua, como yo digo, se afeita la lengua todas las mañanas, yo lo hago también, intento llevarlo a cabo, y bueno, es una persona que nos puede hablar de lo humano y de lo divino, porque se trata de José Antonio Sánchez Herrera, que es párroco de la Iglesia Mayor de Marbella de Santa María de la Encarnación. Pepe es como todo el mundo le llama. Pepe, ¿qué tal? Muy bien, Paco, y la verdad que sí, que estoy encantado de poder estar este rato con paz, con sosiego, hablando, como hacíamos un momento, decíamos, del tutti del niente que dicen lo italiano, y hacerlo realmente, para mí, hacerlo contigo es ciertamente un privilegio. Pues vamos a intentar conocerte un poco más, porque claro, todo el mundo te conoce como párroco de la Encarnación, como también personaje televisivo, porque tú tienes un programa diario en televisión con la misa. Sí, bueno, aunque no somos tres sacerdotes los que estamos en la Encarnación, y nos lo vamos, sí, pero es realmente una de las cosas que yo me he encontrado cuando he llegado a Marbella, que de esas inesperadas, ¿no? Y además es curioso, porque cuando por cualquier causa hay un tema técnico, la gente no llama a la tele, llama a la parroquia. Claro, claro. Bueno, Pepe, ¿dónde naces? Yo nazco en Málaga, en el barrio de la Victoria, en una calle que está justo pegando con la Plaza de la Merced, el pasaje de Campo, es decir, justo a la espalda de la casa donde nació pues el famoso malagueño Pablo Picasso. Es decir, que yo he jugado a la pelota mucho, teniendo como portería el portal de la casa de Pablo Picasso, porque claro, hace casi 70 años, pues Pablo Picasso en España no era como ni muy conocido ni muy querido, vamos. Ni muy querido, sí. Por cierto, bueno, un lugar privilegiado en la Plaza de la Merced. Sí. El Teatro Cervantes al lado. Sí, el Teatro Cervantes, que entonces no funcionaba como teatro, sino como sala de cine. Como cine. Y el Teatro Romano muy cerca también. El Teatro Romano con la Casa de la Cultura, construida en lo alto. Y la parroquia de Santiago, que es donde tanto el señor Pablo Picasso y un servidor recibimos las aguas del bautismo, y que fue la primera construcción religiosa que se hizo en Málaga, que actuó como catedral hasta que se empieza a construir la Catedral de la Encarnación, ¿no? Pues justamente el sábado pasado estuve yo en la iglesia de Santiago. Que la han renovado, está... Sí, está muy bonita, preciosa, sí, sin duda. Es una iglesia que yo conozco desde hace 50 años, qué barbaridad. 50 años, por lo menos, y hacía tiempo que no iba. Bueno, en aquella época, Pepe, se decía primer fruto de su matrimonio, segundo fruto de su matrimonio. Yo era el tercero, y me pusieron José Antonio porque son los nombres de mis dos abuelos, tanto materno como paterno, porque mis padres entendían que yo iba a ser el último. Después ya vinieron otros dos más, y se repite en el último, en mi hermano pequeño, que se llama Antonio, porque mi madre le tenía una especial devoción a su padre y no quería que fuera como segundo nombre, ¿no? Al fin y al cabo, mi padre el padre de mi padre era José, y a mí nadie nunca me ha roto por José Antonio, nada más que en Ronda cuando estuve, y aquí que te dicen que aquí la gente te habla y te dice don José Antonio, pero de hecho de siempre, en todos los lugares donde he estado, tú lo has dicho muy bien, me llamaban Pepe. En esa época había muchas familias, la mayoría de las familias tenían varios hijos, familias numerosas.
¿Tú crees que era porque no había televisión o porque se seguía el mandato bíblico de crecer y multiplicados? Yo creo que las dos cosas tienen que ver, evidentemente. Yo creo que mi madre estuvo a punto de traer el sexto porque al final no fue viable, pero se deshizo la cosa antes, muy prontito, pero porque mi madre también tenía el deseo de tener una niña y llamarla Inmaculada. Pero evidentemente, claro, es decir, por un lado no había como mucho divertimento y por otro lado mi madre, que era una mujer creyente, mi padre también, pues tenían que hacer juegos malabares para hacer una programación y de la paternidad responsable, que no era sencillo, vamos. Bueno, ya que estamos aquí en pequeño comité y no hay nadie que nos esté siguiendo, esto es una charla privada, ¿todavía hoy día practicar sexo que no sea con la idea de la procreación sigue siendo pecado? Bueno, realmente el catecismo de la Iglesia lo dice así, radicalmente. Es decir, que otra cuestión es cómo el pueblo de Dios, no hablo ya de los que no creen, de los que están súper alejados y de los que pasan, sino incluso las personas que están más adentro hacen, digamos, unas lecturas mucho más abiertas que la que el propio catecismo, ¿no? Yeah. Es decir, que no es fácil, digamos, mantener una postura tan así, ¿no? Evidentemente, yo creo que la Iglesia como madre quiere lo mejor para sus hijos y piensa no solamente en el acto sexual, sino en la relación, el que no nos usemos, ¿no? El que no nos rompamos, pero la verdad es que hoy es difícil pedirle a la gente que se quieren, no ya a los que no se quieren, que no tengan, digamos, ningún tipo de relación íntima, ¿no? Eso como que no se entiende, ¿no? Pero el catecismo dice lo que dice y yo no puedo decir otra cosa, ¿no? Bueno, va a haber que mandar un telegrama al Papa a ver si arreglamos el asunto. ¿A qué escuela vas? Bueno, en primer lugar voy a una amiga que estaba en la calle La Victoria. Bueno, hay que decir que amigas eran, maestros, podemos decir, que cuidaban a niños pequeños. Justamente. Aquello era una escuela nacional, unitaria, estaba en la calle La Victoria, y la hermana de la maestra es la que tenía la amiga. Estuve ahí 2 años y después fui al colegio del Agustino, estaba muy cerquita de casa, y ahí ya hice el resto hasta el preu. Bueno, había un colegio cerca de la Plaza de los Monos. Esos eran los maristas, nuestro más íntimo enemigo, y el colegio San Agustín, que como tú sabes está en la calle San Agustín, muy cerquita de la catedral, también muy cerca de la Plaza de la Merced, que después los agustinos lo dejaron para construir el colegio del Olivo y se quedaron solos con la iglesia, y que ahora quieren ahí hacer el archivo provincial, ahí dando mucha vuelta, porque ahí también estuvo durante un tiempo. Yo volví a los años porque ahí estaba la facultad. Cuando se hace la universidad, ahí de las primeras facultades que se crean después del colegio universitario es la Facultad de Filosofía y Letras, y la pusieron en ahí, San Agustín. En San Agustín. Digo que efectivamente. Y ahí volví a terminar mis estudios ya universitarios. Que ahora está el Museo Picasso, está justamente al lado. Que ese espacio era museo provincial y después ya lo cerraron para hacer el Museo Picasso, y Málaga estuvo reivindicando muchísimos años un espacio museístico que al final, después de mucha lucha, se consiguió que lo que era la aduana, la aduana del puerto, que después había sido sede del gobierno civil, de la delegación de Hacienda, de la policía, etcétera, se convirtiera, digamos, en el museo provincial, que lo es, que realmente es un edificio bellísimo, bueno, y con unas colecciones estupendas, porque ese museo provincial tenía obras muy interesantes, solo que para poner ahí el Picasso, todo eso lo metieron en un cajón, vamos a decir, nunca mejor dicho. Y se reivindicó mucho y se consiguió por fin que ese espacio de la aduana fuera un espacio museístico, con lo cual Málaga, de no tener prácticamente museo, ahora es ya conocida como la ciudad de los museos, como sabes, ¿no? Bueno, la infraestructura cultural que tiene Málaga ahora es impresionante. Impresionante, sí. La verdad, nos debemos parecer a Málaga. Yo creo que Marbella debe imitar en lo bueno a Málaga, y esa faceta cultural, sin duda. Bueno, llega el momento de seguir estudios superiores, y lo primero que hace es magisterio. Sí, porque éramos 5 hermanos, evidentemente, y todos estudiando, para todo no había posibilidad. Y en Málaga solamente se podía estudiar o perito, o magisterio, o ciencia económica.
A mí la ciencia económica no me iba tampoco el tema digamos, de la ingeniería técnica, y opté por magisterio. Y creo que fue una maravillosa opción, porque aunque no lo he ejercido, no he ejercido nunca como maestro, pero toda mi vida ha estado alrededor, digamos, siempre de lo que tiene que ver con el magisterio, con la pedagogía, ¿no? Y en la escuela normal, que entonces así se llamaba, aprendí muchísimo y me lo pasé también verdaderamente bien. Estábamos todavía, no habíamos llegado a la transición, pero ya estamos en la pretransición, y era algo curioso, porque todavía había escuela normal masculina y femenina, el patio tenía una tapia, y lo que no se podía hacer dentro lo podíamos hacer fuera, que es que estábamos, niños y niñas estábamos todo el día juntos, pero dentro teníamos que estar separados, ¿no? Bueno, y había un colegio de prácticas en la Plaza de la Constitución. Sí, y también en el propio edificio, ese era el Práctica 1, y el Práctica número 2 estaba en el propio edificio de la escuela normal, que ahí estaba don Pedro, el maestro de práctica precisamente, el profesor de práctica, que era don Pedro Correa, un magnífico maestro, que evidentemente con muchos menos medios de los que hoy puede tener cualquier maestro por cualquier cosa, pero era encantador. Y las primeras prácticas las hacíamos abajo en ese colegio que dirigía don Pedro, y con los niños más increíbles del mundo, porque estaban acostumbrados a que todos los días había allí prácticos, ¿no? Y te maltrataban, es decir, que los niños del colegio de práctica número 2 estaban muy resabiados. Bueno, ¿y en qué momento en ti surge lo que no sé si se sigue llamando igual o no, la llamada? La llamada. Pues curiosamente, yo me había educado en un colegio religioso. Los religiosos hacían castación, evidentemente, pero nunca yo me sentí ni llamado ni inclinado a ese camino. Era un buen amigo de los agustinos, y ahora que ha estado aquí durante 2 años el padre Luis, ¿no?, que como sabe es de la Orden de San Agustín, aquí cedido y ya ha vuelto a sus tareas, pues hemos tenido mucha oportunidad de hablar de sacerdotes que hemos conocido, de agustinos ilustres, ¿no? ¿Cuándo me lo planteo? Yo, cuando voy a la universidad, me integro en un grupo de pastoral universitaria, que era un grupo muy reivindicativo. Piensa que estamos hablando de los años 70, todavía vive Franco y... Estamos hablando ya de la licenciatura, ¿no? Sí, primero magisterio y después la licenciatura. Es decir, estamos en un momento en que todavía no había posibilidad de reuniones, y la pastoral universitaria se convirtió en un lugar donde se podía hablar de todo, donde se podía digamos, hablar en libertad y estar en libertad, pero evidentemente muy condicionado también con todo lo exterior que lo impedía, ¿no? Y en un momento en que la universidad era una jaula de grillos y digamos, y con muchas reivindicaciones, y lógicamente. Y ese grupo de pastoral universitario nos reuníamos en la Plaza de la Constitución, en unos salones de la Iglesia del Santo Cristo. Es una iglesia preciosa donde está el Cristo de la Salud, que era el patrono y protector de la ciudad de Málaga, porque allí, en la Plaza de la Constitución, tuvo muchos años el ayuntamiento, ¿no? Y don Ramón Busarray, que era el obispo entonces, venía con frecuencia a esos encuentros universitarios. Y siempre que venía, después, al terminar, le acompañábamos a su casa, muy cerquita, de la Plaza de la Constitución a la Plaza del Obispo, nada. Y siempre íbamos un grupo que le acompañábamos hasta su casa, y una de las veces que vino, no sé por qué, le acompañé yo solo, porque la gente se quedó y tal, y él por el camino me espetó: oye, ¿tú no te has planteado una vida de servicio a los demás? Y yo le dije: pues mire usted, yo la verdad es que de servir a los demás pienso que sí, pero si usted me está planteando el tema del sacerdocio, no me lo plantea jamás. Y pues no estaría mal que te lo planteas. Aquello fue una tarde-noche de junio, sería más o menos, y llegué a mi casa y me dijo mi madre: mira, vengo desde la Plaza del Obispo dándole vuelta a una cosa que me ha dicho el obispo, no sé, y mi madre se rió: esto, ni lo piense ni lo sueñe, vamos, que tú no. Bueno, pues lo pensé, lo soñé, le di muchas vueltas. Aquel verano, con lo de la pastoral universitaria, fuimos a TC,
en el centro de Francia, cerca de Lyon, una comunidad ecuménica de mucho tirón que había. Allí tuve la oportunidad de estar en muchos momentos en soledad, en oración, en retiro. Pude hablar con el hermano Frère, el hermano Roger, que era el que llevaba el prior de la comunidad de TC, que después una loca devota lo mató. Es decir, que curioso, este hombre es mártir, pero no mártir por los enemigos de la fe, sino por una, digamos, una descontrolada seguidora que se hizo realidad que hay amores que matan. Hay amores que matan, no cabe duda. A este pobre era un hombre bajito, chiquito, ya mayor, y me animó muchísimo, Frère Roger. Caso, cuando yo volví, pues yo le dije a mañana que me iba al seminario. Tampoco sabía yo mucho lo que era el seminario. El obispo me dijo, no, tú siempre que quieras, ven y habla conmigo. De modo que cuando yo volví de TC, llego un día al obispado, y me pregunto que cómo se habla con el obispo, y me dice que pedí audiencia, en fin, que subí la escalera, y al secretario le dije, mire, el obispo me dijo que cuando yo quisiera podía venir a hablar con él. Eso no puede ser. Pero bueno, el hombre ángel, encantador, entró un momento al despacho del obispo, y al momento salió don Ramón. Ven, hombre, qué alegría, papá. Y ella me dijo, mira, pues ponte en contacto con Francisco Parrilla, que es el rector del seminario. Entonces, en aquellos momentos el seminario no es como ahora, ni como había sido mucho antes, ¿no? Es decir, estaba en un piso en la calle, allí cerca del obispado, era una cosa mucho más abierta, porque estamos hablando de otro momento eclesial, es decir, ha terminado el Concilio Vaticano II, hay una secularización fortísima, en aquel momento se habían salido más de 100 curas, se habían secularizado. Es decir, era un momento también de gran ebullición, no solamente en España, no solo político, sino también eclesial. Y bueno, pues yo me voy, me presento a Parrilla y ya voy a casa, le digo a mi madre qué es lo que voy a hacer, y mi madre sin creérselo mucho digo, bueno, pues tu vida, pero vamos, sabes que siempre te podrás venir aquí, vamos, por supuesto. Y ahí empecé, y ahí terminé. Es decir, que... ¿Tú como el Papa Francisco tenías novia también? Sí. ¿Qué te dijo ella? Bueno, bueno, evidentemente no lo entendió. Y yo ahora, cuando miro 50 años para atrás, y digo, pues lo puedo entender, es decir, que tú vas a lo que quieres o lo que crees que quieres, pero la parte contraria, ¿no? No lo acaba de entender. Pero ella fue muy respetuosa y después tuvimos muchísimos años siquiera sin vernos. Y una anécdota. Con un grupo de profesores de la Fundación, al que tú conoces, Juan Antonio, Paco, que era director del Colegio San Pablo después del... Sí. Nos fuimos a Londres, no exactamente, no sé hacer qué. Y en el hotel en el que estábamos, un día bajando a desayunar, yo creo que haciendo un curso de algo, bajando a desayunar, para en una planta, ¡pum!, entra la que era mi novia con un señor que era su marido, que tampoco yo conocía, y digo, bueno, es decir, nos habíamos encontrado, es decir, que en Málaga no nos habíamos vuelto a encontrar, nos encontramos en Londres y bien, vamos, ahí nos dimos cuenta, bueno, que ella había hecho su vida, y también había visto que lo mío no era un sueño de una noche de verano, ¿no?, sino que había sido una realidad más contundente, ¿no? ¿Tú crees, Pepe, que al tratarse de un dogma, llegará el momento en que se compaginará el sacerdocio con el matrimonio? Hombre, de hecho ya la Iglesia Católica en el rito oriental lo tiene, es decir, aquí nuestra llama, lo que pasa es que no habla muy bien el castellano, pero es un hombre encantador y además es ucraniano, el padre Oleg, que ya te puedes imaginar cómo lo puede estar pasando, ¿no?, con todo el tema que está viviendo su Ucrania de su alma, ¿no? Él es sacerdote católico, pero del rito oriental. En el rito oriental los sacerdotes pueden casarse, se unen en matrimonio antes de recibir la orden. Y eso sí, una vez que si quedan viudos, no pueden volver a casarse, ¿no? Es el rito oriental, por tanto la Iglesia Católica lo permite. En el rito latino es donde tradicionalmente tiene un origen como más monacal. Evidentemente un monasterio no puede ser un lugar donde vivan hombres y mujeres, porque entonces sería una casa cuartel de la Guardia Civil, más que un monasterio, ¿no? Y de ahí ha venido esa como imposición del celibato, porque el carácter monacal del sacerdocio latino se pierde,
pero no se pierde, digamos, el tema del celibato, ¿no? Te preguntaba eso, Pepe, porque sabido es que desde siempre ha habido curas que han tenido relaciones, que han tenido incluso hijos, que han llevado pueblos y no residían en ese pueblo, sino en otro pueblo apartado, para que, digamos, no hubiese, entre comillas, escándalo, ¿no? Quizás haber admitido el matrimonio hubiese normalizado esa situación, ¿no? No cabe duda. Lo único que ocurre es que, es decir, de hecho, es decir, la Iglesia tiene es decir, durante mucho tiempo tuvo una cierta, es decir, desde que se impone la ley del celibato hasta que se exige ya con más fuerza, tiene que llegar el siglo XVI a partir del Concilio de Trento, y aún así, y ha habido una cierta permisividad también, incluso por el propio pueblo de Dios acepta más, ¿no? Un tipo, digamos, de desorden de ese tipo que un apego al dinero, ¿no? Un apego al poder, un apego, esas cosas las ve el pueblo infinitamente peor. Yo creo que es un tema que está abierto. Es decir, lo que pasa es que es decir, mucha gente cree que la crisis vocacional es porque los curas no se casan. Y evidentemente no, porque en la iglesia anglicana, en la iglesia luterana, los pastores se casan y tienen un problema vocacional exactamente igual que el nuestro. Hoy el problema, digamos, de ser pastor o ser sacerdote va muy en el tema, digamos, de qué es un pastor, qué es un sacerdote socialmente hablando, ¿no? Es decir, que en este mundo de la increencia, ¿no? ¿Cuándo te ordenas? Pues me ordeno el 11 de junio, día de San Bernabé, del año 1982, en la parroquia del Corpo. Hace 40 años. Hace 40 años todavía, 40 años en junio. Con gran disgusto de mi familia de Marbella, que tuvo que abandonar la fiesta y feria de San Bernabé para ir a un acto religioso en un día de calor horrible, ¿no? Allí en Málaga, ¿no? Pero, y bueno, ya los años que llevo aquí en Marbella coincide que siempre, pues, celebro el aniversario con San Bernabé, por supuesto. San Bernabé es mucho más importante, ¿no? Tú has hablado de tu familia de Marbella, cuéntanos tu vinculación con Marbella, ¿desde cuándo? Pues desde muy pequeño. Al vivir mi abuela se casa cuando se casa con un funcionario precisamente de correo, se van a vivir a Málaga, y mi padre y sus hermanos nacen en Málaga, pero mi abuela no pierde, por supuesto, su vinculación con Marbella, se queda viuda, y cuando casa a su hijo menor, mi tío Miguel, pues se vuelve a Marbella, no tiene ya ninguna razón por la que estar ella sola en Málaga, y a partir de ese momento, ya antes veníamos, pero a partir de estar mi abuela aquí, las vacaciones para Marbella. Estaba mi tía Beatriz, que aunque nace en Málaga, pues con esa relación con Marbella, se casó con un chico de Marbella, y que fue lo mismo que le pasó después a mi hermano Enrique, que también de tanto venir a Marbella se casó con una niña de Marbella, lógicamente, ¿no? Entonces, mucho. Yo recuerdo, además, con un cariño y una gratitud enorme, los veranos de playa con don Manuel Hidalgo, que era el vicario, bueno, el coautor de don Rodrigo Bocanegra, después también con Echamendi, ¿no? Además, don Manuel Hidalgo, él tenía verdaderamente obsesión porque la juventud estuviese ocupada en cuestiones culturales. Hacía un programa en radio. Una especie de sextipunto, ¿no? Sí, el que sabe, se llamaba. Él era el que elaboraba las preguntas, se buscaba el premio para el que ganaba y tenía un éxito tremendo. Y después hacía viajes también, organizaba viajes, en fin. Pues cuando yo era niño, es decir, él lo que hacía mucho era llevarnos a la playa, a él le encantaba también la playa, y me acuerdo que nos llevaba, yo siempre me he preguntado que por qué nos llevaba tan lejos. Entonces era la playa del Cable, que ahora está integrada dentro de la ciudad, pero entonces estaba muy fuera. Y claro, es que él iba con sotana, y claro, cuando llegaba ahí se quitaba la sotana para bañarse, le iba a bañar con sotana. Claro, eso es en la Fontanilla o en el Faro, con toda Marbella allí no era el lugar. Y yo vivía, porque mi abuela vivía ahí, al lado de la Plaza de los Naranjos, en General Chinchilla, que justamente enfrente de mi casa, la casa donde pasaba las vacaciones, estaba la telefónica. Sí. Y entonces no había teléfono directo. No. Y yo de vez en cuando, o mi madre llamaba para saber de nosotros, porque mi madre nos ponía nos mandaba para Marbella y aquí nos pasábamos. Y además te avisaban, a la hora tiene usted conferencia. Ahí está. O venía la chica, claro, como era enfrente, ven, que te llama tu madre, o que una cosa así, ¿no?
La verdad es que también esa infancia y esa adolescencia de vacaciones en Marbella es extraordinaria, ¿no? Y en gran medida gracias a don Manuel, porque nos tenía siempre, digamos, ocupados, como tú dices. Después por las tardes terminábamos de comer y salíamos, corre que te pilla, calle Peral y calle Ancha arriba para llegar al albergue, para bañarnos en la piscina, que esa es otra. La piscina no era para el pueblo de Marbella, pero el pueblo de Marbella, los niños y los jóvenes nos colábamos allí como si fuera nuestro, ¿no? En esa época, Pepe, también había un sacerdote que era don Teodoro. Yo no le he conocido. Bueno, y don Antonio Martínez. Antonio Martínez sí. Que le llamábamos los niños don Antoine, le llamábamos don Antoine porque había estado en Francia mucho tiempo. Bueno, y tu estancia en Roma. Bueno, cuando me ordeno, estoy 20 meses en Ronda, de vicario en la parroquia del Socorro con don José Parra, que era el vicario, y llevando 2 pueblillos de la serranía, Cartagena y Parauta. A los 20 meses el obispo, don Ramón, me pide que me venga de nuevo al seminario, esta vez ya como formador, y se da un caso típico, como atípico, y es que soy formador de mis propios compañeros, porque el seminario dura 6 años, por lo tanto, si yo he estado 20 meses fuera, muchos de los que habían sido compañeros míos estaban todavía de seminaristas, me hago cargo del seminario menor y soy vicerrector también del seminario mayor, y estoy ahí también 4 años, 3 años. 3 años. Y a los 3 años me pide el obispo que me vaya a estudiar a Roma. Y bueno, pues hay un catetillo, cojo las maletas y a Roma. Ha sido una experiencia también muy bonita en mi vida, el poder haber estudiado con estudiantes, con sacerdotes del mundo entero, porque eso es lo que tiene en la facultad gregoriana, que es la facultad de los jesuitas, la facultad más prestigiosa que hay digamos, en Roma, y en la facultad pontificia, por supuesto, y viviendo en el colegio español, también con sacerdotes de todas las diócesis españolas, ¿no? Que también te hace un poco descubrir en lo que nos parecemos y en lo que nos distinguimos, ¿no? Fue una experiencia muy bonita y a la que estoy muy agradecido, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener esa experiencia de estudiar en el extranjero, en aquel momento todavía, cuando no existía ni el Erasmus ni ninguna de estas cosas. ¿Los curas postconciliares sabéis hablar latín? Poco. Hablarlo no, leerlo y traducirlo sí. De hecho, como sabe, soy canónigo de la Catedral de Málaga, y el tiempo que he estado de vicario general y no tenía parroquia, celebraba en la catedral, y una de las cosas que celebraba era en meses alternos una misa que se hace todos los domingos en latín, para que no se pierda precisamente, y era justamente por eso, porque los otros hermanos y compañeros canónigos no se atrevían con el latín, solo Alfonso Ajón y yo. Es decir, leerlo perfectamente y traducirlo, ahora hablarlo como lo hablaban los anteriores a mí, que recibían las clases en latín. Un latín muy macarrónico, pero en latín claramente. Uh-huh. Bueno, tú eres monseñor. Sí, eso es un regalo del Papa. Es decir, y además del Papa Francisco, ¿sabéis? El Papa Francisco, cuando llega a la sede de Pedro, cuando lo nombran obispo de Roma, que por eso es Papa, él, una de las cosas que piensa es que hay que acabar con todas las distinciones. Es decir, que el pueblo de Dios, es decir, y entonces quitó todas las distinciones que había en la Iglesia. Pero se ve que alguien le diría, hombre, de Santo Padre, deja alguna. Entonces dejó la que se llama capellán de su santidad. Y además puso digamos, unas condiciones. Porque ser capellán de su santidad lleva consigo eso, el título de monseñor, que parece que estaba como muy valorado y muy querido, ¿no? Especialmente por los sacerdotes que trabajan en la curia romana, ¿no? Entonces digo, bueno, primero, no por trabajar en la curia romana se va a hacer monseñor. De hecho, ahora mismo la mayoría no lo son. Hay que cumplir 65 años. Es decir, antes de 65 años tampoco. Con 65 años. Y después hay que tener, digamos, una trayectoria de servicio a la Iglesia que el Papa valore, que digamos,
bueno, entre comillas, meritoria de eso. Y bueno, yo creo que en mi caso concreto, pues yo no creo que tenga más méritos que nadie. El hecho yo creo que ha podido valer el hecho de haber estado tantos años, como tú sabes, 27 años dirigiendo los colegios diocesanos, ¿no? Y yo creo que por ahí ha podido venir la cosa. Pero vamos, eso es una distinción de cariño de la Iglesia inmerecida hacia mi persona, y yo la valoro en tanto en cuanto que ha sido el Papa Francisco que no le da títulos honoríficos, y además, si viene un día por el despacho te veré, porque estos títulos antes venían en unos diplomas enormes. El mío es un folio, creo que en el que tú ves que el Papa ya no quiere como grandes factos para nada, ¿no? Sino es un folio pelado y bondado con un sello, digamos, seco, con el sello seco del Papa, ¿no? Yo recuerdo una visita que hizo don Antonio Dorado Soto cuando era presidente de la Fundación Santa María de la Victoria, o Santa María de la Enseñanza, como él decía en los discursos. Santa María de la Enseñanza. Que a veces decía Santa María de la Enseñanza. Bueno, un alumno le preguntó: ¿un obispo para qué sirve? ¿Un monseñor para qué sirve? Bueno, yo creo que un obispo sirve para mantener la unidad en la Iglesia, es decir, preside la caridad y mantiene la unidad con el Papa, que son sucesores de los apóstoles, y también, digamos, mantiene unido al Cetu Presbyterorum, ¿no? Es decir, al colegio de sacerdotes, ¿no? Y al pueblo de Dios. Un monseñor, digamos, decir, como monseñor para nada, tú eres un sacerdote más, y bueno, el único privilegio, por decirlo así, es que tanto en las audiencias del Papa como en las celebraciones del Papa en la Basílica de San Pedro tiene un lugar reservado, es decir, que si lo pides, vamos. Vamos, que le viajas gratis en la tónica. No, para nada. Es decir, monseñor, pues don Rodrigo Bocanegra, ¿no? Monseñor Bocanegra, claro. Claro, porque eso es otro momento eclesial, también es otro momento social, ¿no? Es decir, que... Tienes también una calle. Te pusieron una calle, el nombre tuyo es una calle. Sí, ahora el día 22 de octubre, si Dios quiere, iré, digamos, a descorrer el paño, ¿no? En una aldea de un pueblo de la Sarquía que se llama Moclinejo. La aldea se llama El Valdés, y le tengo yo un cariño especial porque yo estuve de diácono atendiendo esas parroquias y esa barriada, no había sacerdote, y los 2 años de diácono, es decir, el orden que se recibe antes de ser sacerdote, estuve con otro sacerdote que también en Marbella es conocido, Alfredo López Barranquero, que era un año más joven que yo. Compañero mío de magisterio y también ejerciendo. Con Alfredo y yo estuvimos 2 años atendiendo aquellos lugares. Y cuando yo terminé y empecé a trabajar en la fundación, ¿no? Había allí una escuela, la del Valdés, a la que yo le tenía especial cariño y que conocía, porque había estado allí 2 años, era Escuela Capilla, era un poco la parroquia de aquella zona. Y a mí me daba mucha pena, porque allí los críos con 8 o 9 años dejaban la escuela, y las niñas con 10 o 11 la dejaban para echarse novio y casarse prontísimo, ¿no? Y yo creo que hablando con Pepita Espejo, que era una inspectora, y con más gente, dijimos: ¿y si hiciéramos el Plan Valdés? Y mano a la obra, hicimos el Plan Valdés, que era, digamos, buscar unos educadores los mejores, es decir, los que no le tocaba ir allí, por supuesto, ni por años de servicio y tal, pero gente preparada, oye, y en pocos años le dieron un vuelco a la escuela, a la aldea. Hoy después de 30 y tantos, bueno, ahora en noviembre hace 30 años de la fundación, pues, y eso fueron de las cosas primeritas que hicimos. Hoy, después de 25 años del Plan Valdés, hay, digamos, cantidad de universitarios que han nacido, que son hijos del Valdés, y la escuela unitaria se convirtió en una escuela de infantil y primaria, y no puede ser de secundaria porque no hay volumen en aquella zona para digamos, montarla, ¿no? Acabas de decir que se van a cumplir 30 años de la constitución de la Fundación, de lo que ahora es Fundación Victoria, en un proceso de marketing que me parece muy acertado, porque diocesana de enseñanza. Era larguísima. Eso era larguísimo. Fundación Victoria, 30 años. 30 años, en noviembre. No me lo puedo creer. Sí.
Y tú eres digamos, de los coautores, tú eres coautor. De los fundadores. Tú eres coautor, fundador. Recuerdo aquella reunión en el Palacio Episcopal con el obispo, que no estaba convencido, hubo que convencerlo. Sin duda. De que había que hacer la fundación. Sí, don Fernando tuvo mucho que ver. Y después don Antonio, claro, a él le costaba entender que una diócesis, pues entendían los salesianos, los agustinos, que se dedican a esto, pero que una diócesis tuviera una obra educativa que con 8.000 alumnos, 800 trabajadores, y realmente de entrada a un obispo que viene de nuevo asusta, ¿no? Pero realmente es una obra impresionante, ¿no? He hablado del Valdés, pero digamos, el Ángel es algo parecido, ¿no? De pasar desde una escuela unitaria a una escuela de infantil de 0 años, infantil, primaria y secundaria, ¿no? Es decir, que sí. El ciclo completo. Y bueno, ¿y quién hace eso? Pues lo hace los magníficos maestros, los magníficos profesionales que ha tenido siempre la Fundación, ¿no? Espero que lo siga teniendo. Espero, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Sí, espero. La verdad es que llevo bastante tiempo apartado, pero bueno, me llegan ecos de que la verdad es que funciona muy bien. El Ángel, que es el Colegio Francisco Chamendi. Cierto. No olvidemos que esa es la denominación que tiene actualmente y que parte de una escuela capilla unitaria. Sí, con Antoñita la maestra. Con Antoñita Román. Antoñita Román. Una maestra histórica de la zona. Cuando el obispo me pidió que me hiciera cargo de los colegios, lo primero que hice con Manolo Paz, que en paz descanse, que era el encargado de obras de la escuela, y era también un poco así como una persona de confianza del obispo, ¿no? Era el que lo llevaba de un lado para otro. No digo chofer, porque es verdad, él siempre me decía, yo no soy chofer, llevo al obispo porque quiero, y era verdad, es decir, lo llevaba porque su trabajo era precisamente el ser, digamos, el responsable de las obras en los colegios, ¿no? Originalmente en las escuelas rurales, él las construyó y, bueno, pues él me dio una vuelta por toda la diócesis para que conociera todas las escuelas rurales, que en aquel momento, en el año 92, eran exactamente 112 escuelas rurales, todavía abiertas, ¿no? Y ahí fue también de otro común amigo, que yo sé que tú también valoras mucho, Paco Pepe, fue el que diseñó el no perderse, el que no se perdieron las unidades, sino transformarlas en unidades para de infantil o de secundaria, de lo que fuera siendo necesario, ¿no? Has hecho bien recordarlo, porque yo iba a recordarlo porque en la Fundación, la instigación, el sustento ideológico y la plasmación real legalmente es obra de Francisco José, sí, sin duda, González. Y es de agradecido. Díaz. Y yo creo que la diócesis de Málaga está ahí, y la Fundación está en deuda con Paco Pepe, como nosotros cariñosamente le decimos, porque ha trabajado muchísimo. Bueno, yo creo que una de las cosas es que una vez que en Málaga no está haciendo nada, el señor obispo de Huelva lo ha hecho su asesor jurídico y lo ha nombrado también miembro de una fundación como la de Málaga para los colegios de Huelva. Y creo que el valor de lo que supone y lo que ha supuesto, digamos, en el mundo de la enseñanza en Málaga, Paco Pepe, no se puede ignorar. Esa etapa tuya al frente de la Fundación, una larga etapa. 27 años. 27 años, que además te llevó, por lo que respecta a Marbella, a las negociaciones con el Grupo Gil para la ampliación del Colegio Bocanegra, negociaciones no fáciles. La cesión de los terrenos para hacer el Francisco Chamendi. Quiero decir, 27 años después, cuando tú dejas de tener ese cometido, ¿te quitas un peso de encima o lo echas en falta? ¿Cuál es el sentimiento? Mi sentimiento es de una gratitud enorme. Yo creo que es decir, no echo de menos la tarea, es decir, yo cuando tengo ese don de Dios, que no es algo no es algo que yo haya conseguido, sino que yo cuando estoy metido hasta enteramente con alma, vida y corazón, y cuando ya no tengo que estar también me desentiendo con alma, vida y corazón, que es también la única manera de que las cosas puedan funcionar, es decir, porque yo no soy dueño de nada, soy sencillamente un servidor. Y cuando miro a los 27 años en la Fundación, una gratitud enorme,
porque me permitió conocer a personas de una valía impresionante, ¿no? No quisiera, es decir, he dicho algún nombre y no quiero decir más porque seguro que olvidaría a personas muy interesantes que lo han dado y que lo dieron todo por esa obra, ¿no? Piensa tú todo cuando unimos las escuelas rurales con el patronato diocesano, ¿no? con los colegios parroquiales, que las maestras rurales pensaban que eso era imposible y tal, y cómo lo agradecieron y cómo le agradecimos nosotros a ella, ¿no? El que habían estado en medio de los campos por nada haciendo una labor impresionante, ¿no? Es decir, he sido un afortunado, he tenido muchísima suerte de poder estar 27 años y de poder haber visto una obra ir también por gracia de Dios y por gracia de ustedes, los maestros, de crecer enormemente, ¿no? Cuando hace 3 años yo dejé la fundación, le dejé al obispo una memoria con todo con la foto en el momento en el que la fundación estaba, ¿no? Y realmente era un momento importante. De hecho, en Málaga la fundación se contaba con ella y en la consejería de educación era aceptada y de alguna manera respetada, ¿no? Cuando toda la lucha contra la concertada, te acordarás, ¿no? Es decir, nosotros salimos ilesos. ¿Por qué? Pues precisamente por la trayectoria que tenía la fundación, ¿no? De haber sido, digamos, una suplencia en el terreno educativo enorme a la labor que tenía que haber hecho el Estado. Tú lo sabrás, Pepe, pero actualmente en la fundación hay mucha gente que sigue trabajando ahí que te echa de menos. No lo sé. Que añora tu estancia, no te lo puedo garantizar y ahí lo dejo. ¿Qué es lo mejor de tu casa ahora mismo? Bueno, lo mejor de mi casa es Marbella. Es Marbella y Marbella no es una idea, Marbella es una cantidad enorme de personas, en este caso las que yo sigo más de cerca, que son las que están alrededor de la parroquia de la Encarnación, que son para mí un regalo, ¿no? Y lo mejor de mi casa precisamente eso, el poder haber vuelto a los orígenes en mi vida, es decir, poder haber vuelto a ser cura de una parroquia, ¿no? Sencillamente, ¿no? Y el poder estar en ese contacto, que es una maravilla, que es genial, poder estar con los niños en la catequesis, con los padres que vienen a pedir el bautismo a sus hijos, con los jóvenes que piden el sacramento del matrimonio, acompañando, como no, también a las familias en los momentos difíciles de despedir, que ha sido muy duro también estos años de pandemia, que llegamos con las mascarillas puestas, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Sí. Y pues acompañar y despedir a personas que queremos y que nos han querido. Claro, ocurre algo que a los sacerdotes el propio obispo les obliga a tener culillo de mal asiento, porque puede estar arraigado ya en un sitio y de pronto el obispo ordena que te traslades al otro extremo. Sin duda. Eso es muy duro, ¿no? Bueno, yo creo que porque en mi caso ha debido ser mucho más duro para Pepe López el salir de Marbella y tirar para Málaga, un sitio precioso, pero que también hace 5 años estaba yo por allí. Bueno, fue a tu iglesia, ¿no? Pero vamos, con un cura intermedio, que el tiempo que yo fui vicario en él, ¿no? Pero bueno, Pepe me consta, es decir, 13 años en Marbella, yo creo que le tuvo que costar, digamos, salir de aquí la vida, ¿no? En ese sentido. Y yo, hombre, después de haber estado toda la vida, es verdad que siempre he estado en parroquia, pero no como tarea principal, después de haber estado en otros temas, venir a Marbella, que la amo desde niño, ¿no? Que tiene ese clima, que tiene ese sol, que tiene esa alegría, ¿no? Y volver, digamos, a ser cura raso en el buen sentido de la palabra, pues genial, ¿no? Genial, ¿no? Bueno, de no haber sido sacerdote o docente, seguramente en la música te hubiese ido bien, porque te gusta cantar, te gusta acompañar los oficios siempre de música. Se ve que la música forma parte de tu vida. Totalmente. Yo estoy convencido de que digamos, uno de los déficits que tiene digamos, el currículum educativo en España es el poco espacio y la poca valoración que hay en la música. Y la música no es solamente, tiene mucho de arte y tiene mucho de belleza, pero tiene también mucho de literatura, de matemática, de historia. Es
decir, ¿cómo desechar en el currículum una asignatura tan bella y que ayuda tanto a otras asignaturas? Yo le demostraba el otro día a un compañero, maestro, que me decía que no, digo, que no es más, que la música no es matemática. Hombre, claro, absolutamente, que es matemática. Absolutamente. Por ¿no? supuesto que es matemática. Es decir, sin embargo, tú te das cuenta, en la misma fundación no ha sido fácil darle un lugar, digamos, a la música. Y en la parroquia, bueno, pues ahí sí que me siento mucho más libre. Hemos creado la escolanía, que es una belleza, y con un grupo de padres y una fundación en la que los padres son los responsables, para que no dependan del cura que viene y del cura que se va. Y después también por ejemplo, yo valoro muchísimo el órgano del Sol Mayor, que está ahí. Eso es, si no lo tuviéramos, pero sí que lo tenemos. Y a Javier Villero, que lo cuida como un hijo suyo. Tiene 3 hijos y un cuarto que es el órgano. Y también agradecer a la Asociación del Órgano del Sol Mayor, que lo mantiene, que lo sostiene y que lo conserva, ¿no? Javier Villero fue profesor de la Fundación. Sí, estuvo en el Colegio Rodrigo Bocanovia, me ha comentado, y la verdad es que también, ya por eso te digo que, como digo, el 50 aniversario, el órgano se quedó sin acabar, y ahora se va a acabar, y el ayuntamiento nos ha garantizado una estupenda ayuda. Es decir, nos va a ayudar con un poco más de la mitad de lo que cuesta el presupuesto de acabar el órgano del Sol Mayor, que creo que se lo merece. Es decir, que sí, además el hecho de que el ayuntamiento apoye esa obra, lo digo porque siempre puede haber alguien decir, bueno, el ayuntamiento ayudando a la iglesia, ¿no? Es que el órgano del Sol Mayor es de la iglesia, pero es patrimonio de la ciudad de Marbella. Sin duda. Entonces eso hay que apoyarlo de alguna manera. Yo digo que para que sea así como un tiquismiqui, es decir, en gran medida el monumento más visitado de Marbella, el más visitado de Marbella, es la Encarnación. Es decir, sí. Y además, es decir, que no, y todo el mundo entra y sale y a nadie se le pide nada, y todos los grupos y todas las personas, es decir, creo que y después, digamos, el órgano lo escucha todo el mundo que quiere en los conciertos que se dan, y digamos, no hay que abonarse ni hay que tampoco pagar nada. Curiosamente, en la iglesia no se puede hacer nada que por el que se cobre, ¿no? Entonces todos los conciertos, todo son, digamos, para todo el que en Marbella le guste la música, ¿no? Que ojalá cada día sea más. Vas a tener que venir otro día porque me estoy quedando sin tiempo y contigo se puede hablar un montón de cosas. Yo contigo vengo cuando tú quieras. Si tú me dices ven, lo dejo todo, como el bolero. Bueno, siempre pregunto a la persona que viene por un libro que haya significado algo en su vida. ¿Un libro o más de un libro? Mira, yo he ido y lo he vuelto a recuperar. Unas oraciones para rezar por la calle, de Michel Coas, que fue un libro que en mi juventud y en mi primera madurez me ayudó muchísimo. Ese libro, cuando yo era muy joven también, junto con otro que se llamaba El Dios en quien no creo, sí, eran bestsellers. Totalmente. Y ahora estoy releyendo Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger. Ah, sí. Que también en el momento que Ratzinger, sabéis que aquí en España no ha tenido no se le hizo buena propaganda, porque se ha pensado siempre que era un hombre cuasi nazi, nada que ver con la realidad. Es un hombre de una sencillez, de una humildad, y después, digamos, es un humanista, señor que toca el piano magistralmente, un gran teólogo y un gran sacerdote que después llegó por carambola a ser Papa de la Iglesia Católica, y que tuvo la capacidad, que no lo había hecho nadie en la vida, de renunciar cuando vio que ya ni su salud ni su capacidad le permitían seguir llevando esto para adelante, ¿no? Que nada más que por eso ya merece digamos, todo el aplauso y toda la estima. Bueno, pues él escribe esa novela, porque no es exactamente un libro de teología, es una teología novelada sobre Jesús de Nazaret, que es preciosa, y la estoy releyendo. No tengo mucho tiempo, pero lo estoy releyendo, y yo tuve la oportunidad de la lección inaugural en el año 2006 o 2007, no recuerdo bien, en los centros teológicos de Málaga, hacerla sobre esa obra de Ratzinger. Y
entonces la tuve que leer a fondo, pero quizás no con el gusto como lo estoy leyendo ahora. Entonces la tuve que leer porque tenía que hacer la lección inaugural, ya sabes tú lo que es eso, ¿no? Que tienes que correr que te pilla, ¿no? Ahora estoy leyendo y me encanta las intuiciones y la belleza, digamos, de cómo escribe Ratzinger. Bien, ese es tu libro. ¿Y una película? Pues mira, una que me ha encantado siempre y la volví a ver los otros días pues, por pura casualidad, y además yo creo que en una cadena local, Mi Fair Lady. Gran película, gran musical. Sí. Y bueno, después ahora mismo veo poca televisión y no tengo mucho tiempo para... Yo ahora cuando me habla mi ahijada y mi sobrino de Netflix, de todas esas cosas, yo eso no sé que exista, decir que... Pero... Y me gusta el cine, pero ahora mismo es que no tengo materialmente tiempo de poder, digamos, ir a ver una película, ¿no? ¿Y la trilogía, una música? Yo soy muy seguidor de Marco Frisina, que es el director del coro de la diócesis de Roma. Hace una música magnífica. Es una gran música. No es solamente... Él ha hecho las bandas musicales de muchísimas películas. Él hasta su muerte ha sido discípulo y amigo de Enzo Morricone. De hecho, durante muchos años han estado haciendo juntos un concierto en el Aula Nervi del Vaticano. Y al final se llamaba el concierto para los pobres. Y él, digamos, tiene también mucho de Morricone, vamos, evidentemente. Y la verdad es que tiene una música que a mí me encanta. Y de la amistad que tenemos, pues todo lo que se le va ocurriendo me lo va mandando y bueno, pues a quien sigo más. La música me gusta todo, me gusta también mucho el flamenco. Aquí he conocido y le sigo en las redes a Juan Macías, un médico pero experto en flamenco. Experto en flamenco, que veo, digamos, que el hombre sufre, porque claro, el flamenco se va perdiendo con otras maneras, ¿no?, de entenderlo, no es el flamenquito que bueno, pues evoluciona. Claro, una cosa es el flamenquito y otra cosa es el flamenco evolucionado, pero puro, ¿no? Puro. Y ahí es donde hay mucha mezcla. Y yo me encanta porque él es un hombre liberal y digamos... Me estaba acordando de una película de Otto Preminger, El Cardenal. Sí, hombre. Donde John Huston hacía el papel, tocaba el piano y para poner a prueba al sacerdote empieza y dice, estas son las variaciones Goldberg. Y el sacerdote dice, no, es otra pieza, no es Goldberg, ¿no? Curioso el papel de la música, ¿no? La importancia. Para ti estar al frente de la Encarnación es un peso, digamos, es un regalo, es un premio a la culminación de tu carrera. ¿Qué supone para ti ahora mismo estar al frente de esta iglesia? Mira, tú lo has dicho, primero es un regalo, y como todo regalo inmerecido, no es nada. Y después, digamos, es una gran responsabilidad. Cuando uno ve la historia de la Encarnación, ¿no? Una parroquia que está desde el siglo XV en pie, ¿no? Y ininterrumpidamente, que aguantó, digamos, que ha aguantado muchas peripecias, ¿no? Y que fue, digamos... Creo que la erección fue en 1405. Sí. Que en principio del XV, sí. Después con alguna reforma y tal, ¿no? Pero cuando tú ves, digamos, como que fue prácticamente aniquilada, ¿no? Es decir, en la eso del 36, ¿no? Es decir, que no queda una astilla, ¿no? La Virgen del Carmen, y por eso va a poder ser coronada, porque alguien se llevó lo que es la cabeza, vamos, lo demás se perdió todo, ¿no? La custodia, porque estaba en casa de alguien, y hay 4 cosas más. Es decir, el resto lo hicieron una pira en el crucero y lo quemaron absolutamente todo, ¿no? Tú ves también el esfuerzo que hubo ahí en la posguerra de volver, digamos, a rehacer y después, digamos, la cantidad de personas que se ven vinculadas con esa parroquia, ¿no? Es decir, hay 7 parroquias en el término municipal y en el casco de Marbella hay 3, pero la gente, la iglesia de referencia es la Encarnación, ¿no? Y algo que yo creo que sería para ti y para toda la comunidad eclesiástica pues una especie de don divino, es el hecho de que hace muy poco se cantó misa un sacerdote de Marbella. Sí,
Juanma Caracuel. Juan Manuel Caracuel. Y un gran rociero. Es decir, no sé si terminará por poner la serranía de Ronda, digamos, las carretas pasearán por aquellos campos, ¿no? Pues es posible, es posible. Sí, no, yo creo que es muy bueno. Y ahora mismo hay también en el seminario otro chico que es de la parroquia de Cristo del Calvario, también curioso, es que de los 5 muchachos que se ordenaron últimamente, uno era de Manilva, otro era de Marbella y otro era, digamos, de Alaurín de la Torre, pero viviendo mucho en Torremolinos. Es decir, que de la costa occidental era más del 50%, ¿no? De lo cual manifiesta que es verdad que esta zona es compleja, pero también, digamos, eclesialmente muy viva, ¿no? Pues hemos llegado al final. Qué bien. Hay un montón de aspectos que no hemos tocado, así que en otro momento te vendrás por aquí. Cuando quiera. Y hablaremos He estado muy a gusto, sabes, de otros aspectos. Que te valoro muchísimo y que para mí también ha sido otro regalo y una gran alegría el reencontrarnos, y también, bueno, pues todo lo que haces por la Semana Santa, en toda esa, bueno, en toda la retransmisión, en todo lo religioso y cultural que hay en los medios, está todo ahí, ¿no? Pues nada, Pepe, ha sido un placer tenerte igualmente, aquí. Igualmente. A todos ustedes también, gracias por habernos seguido. La próxima semana volveremos con otra persona para hablar de lo mejor de su casa y conocerlo un poquito más a fondo en una charla que siempre intenta ser distendida, pacífica, amable y en cierto modo amorosa, que falta nos hace tener amor y no guerra, hacer el amor en amplio sentido y no la guerra. Hasta la próxima. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa